las etapas del duelo, ¿no? Hay distintas etapas de vivir el duelo y cómo afrontar una pérdida. Estamos con Pablo Melicchio. Gracias, Pablo, por estar hoy. Te necesitamos porque que nos cuentes, porque el duelo tiene distintas etapas y la necesidad que cada uno tiene o cómo vivir el duelo, ¿no? Yo, cuando murió mi papá y cuando murió mi mamá, el mismo día fui a trabajar. Es decir, los enterré y me fui a trabajar. Lo necesitaba. Yo necesitaba hacer lo que había hecho mi papá cuando murió su mamá, mi abuela. También fue a trabajar, porque él decía, el mejor homenaje que le puedo hacer. Pero también es entrar en actividad. Pero no sé si a todo el mundo le pasa lo mismo. Contame, Pablo. Claro, porque el duelo es muy singular. Testimonio muy fuerte, el de Federica. Yo quería contarles también que tuve muchas charlas con Federica y con Ernestina, puntualmente con Ernestina, en función también de su padre desaparecido. Claro, así que sí. ellos también transitaron ese duelo abierto, ¿no? Porque la desaparición de un familiar, como lo que está pasando hoy en Venezuela, así que también todo mi apoyo y mi abrazo al pueblo de Venezuela, el de todos nosotros. El duelo, la primera etapa, la más difícil porque es la no aceptación de la realidad. Vos pudiste salir a trabajar, Carmen. Creo que también hay gente que se anima a salir. También lo necesitaba, Claro, sí. Creo que frente a lo inmanejable que es la vida, porque a veces tenemos la idea que tenemos el control de la vida, y estos accidentes o estos terremotos o las muertes inesperadas, lo que generan es un duelo muy difícil porque no te prepara la vida, ¿no? A lo mejor la vida te va preparando cuando tenés que acompañar a un familiar que se va enfermando y que paulatinamente se va muriendo. El dolor existe porque aunque se vaya enfermando y se vaya muriendo de a poco, sabes que el final es la muerte. Pero es muriendo de a poco, tomo tus palabras, muriendo de a poco. Sí. Es decir, que vos vas despidiendo de a poco a ese familiar que se está enfermando y la vida te va preparando para esa muerte. Lo repentino, ¿sí? Lo que pasó ahora tanto en Venezuela como un accidente de tránsito, como alguien que se infarta. Yo tengo muchos pacientes que acompaño cuando un familiar se muere de golpe. Ese es el duelo más difícil. Y esa, la primera etapa, es la no aceptación de la realidad, ¿no? Uno está esperando que ese familiar vuelva, estás esperando que sea mentira lo que pasó, y después paulatinamente... El accidente, la muerte de la mujer, del jugador de fútbol con sus dos niños. Sí, tremendo. Eso es una locura. Está internado el jugador, sí, Trejo. Está internado, está medicado porque... Y no sé si está atado, porque el tema es que no puede entender lo que pasó, ¿entendés? Claro, fue de golpe y la encontraron a ella abrazada a sus hijos. Sí, nadie puede entender, ¿no? La muerte es inentendible, es lo más difícil de entender en la vida. Sí. Hay tres verdades muy difíciles de entender, que es la vejez, que es muy difícil, la gente le tiene mucho temor a la vejez, y desde luego la enfermedad y la muerte, pero también son tres maestros, ¿no? Todos, si el tiempo lo permite, vamos a llegar a viejos y de alguna manera nos vamos a enfermar, pero seguramente destino común es la muerte. Así que esto es una gran enseñanza, es un maestro muy estricto, pero hay que aprender también a vivir eso, ¿no? Un paciente tuyo, uno que llega desesperado por la muerte de un ser querido inesperado, la muerte inesperada. Ese hachazo que te da en la cabeza, lo que pasó con Ernestina, que me lo dijeron cuando salí del teatro. Ay, me dice, ¿para qué te lo dije? Si igual me iba a enterar, pero me quedé parada en la calle Corrientes. Federica, que se enteró minutos antes de su aire y salió corriendo, estaba acá en los pasillos. Terrible. A 12, o sea. Claro, terrible. Colosal. Entonces, ¿qué le decís a esa persona que está... que uno cree que no sirve para nada, porque ¿qué vas a hacer? Sí, como psicólogo, digamos, los primeros auxilios en psicología no es poner palabras, es un acompañamiento humanitario, es validar lo que la persona va sintiendo, no es decirle lo que todo el mundo dice, ya va a pasar, es cuestión de tiempo. No, la primera etapa es acompañar. ¿Aconsejás que sigan, que al otro día o que se tomen un tiempito, pero sigan en la actividad y retomen el trabajo? ¿Eso aconsejás? Eso es muy singular, yo no aconsejaría eso. ¿No? Yo iría viendo el proceso de cada persona. Hay personas que necesitan volver al trabajo porque de alguna manera hacen una pausa en el duelo, después llegan a sus casas o a su vida familiar y lloran y se angustian. Pero hay otras personas que necesitan un poquito hacer esa pausa y hay personas que quedan arrasadas. Entonces, y no pueden salir a trabajar ni a nada, ¿no? Hay varios pasos, es decir, hay
distintas formas de elaborar el duelo. Sí. A ver, contame. Bueno, la primera etapa del duelo es esta, la que decíamos, la negación de la realidad, el enojo con la vida, el enojo con Dios, el enojo en general y la no aceptación de la realidad. Incluso muchas personas que repentinamente muere un familiar hasta tienden a llamarlo, a mandarle un mensajito, o les pasa algo y sienten que tienen que ir a contarle eso que les pasó. Después el tiempo atenúa. ¿Se llama locura temporaria cuando pasa? Es una suerte de locura temporaria, sí, Carmen. Yo sé por mi mamá, porque le pasó eso, estuvo un mes planchando la camisa de smoking de mi papá que decía que volvía de la gira. Mira tu terrible, no había forma de hacerle entender. Bueno, pero después, acordate que también el duelo, un día yo te contaba, hablamos de otras cosas, Carmen, se ensombrece la vida, ¿no? Por eso se usaba la ropa de negro, ¿no? Esa ropa de negro que era una forma de mostrar que la vida era oscura. Cuando va pasando el tiempo viene el alivio de luto, que es aceptar la realidad y volvés a la vida, digamos, con tu muerto dentro, ¿no? En el diálogo interior que vas a tener siempre, que tenés con los familiares que amás. Y el duelo es la pérdida de algo importante, por eso nos cuesta tanto, ¿no? ¿Qué se recomienda hacer con las pertenencias de quien ya no está? Qué bien la pregunta. Porque, nada, cuando yo casi me muero, después Ramiro, mi marido, me decía, el tema era volver a casa y si pasaba lo fatal... Peor. ¿Cómo yo me volvía a habitar en toda esa ausencia, Dios, ¿no? Claro. Sí, digamos que al principio nadie quiere tirar las pertenencias y los objetos simbólicos del ser amado que murió, pero con el tiempo te tenés que desprender, ¿no? Porque si no, de alguna manera, el duelo, que sería la última etapa de los duelos, cuando no se elaboran bien, se llama duelo patológico. No. Son personas que quedan melancolizadas o deprimidas. Y que la ropa la siguen manteniendo, claro, el dormitorio queda igual. El museo de la muerte, ¿no? Porque no pueden aceptar... Están más conectados con la muerte que con la vida. Exactamente. Si hay algo que tiene interesante el duelo, acuérdense que tiene una doble acepción. Acuérdense que antes la gente cuando se peleaba se batía a duelos. ¿Se acuerdan? Que se decía... Bueno, eso quiere decir que uno está luchando, en este caso con uno mismo, ¿no? Es un duelo con uno mismo, pero si tenemos duelo es porque tenemos vida, ¿no? El duelo es necesario porque te está mostrando que querés vivir a pesar de la muerte. Y en todo caso, cuando las personas quedan en ese duelo patológico, bueno, hay que tratar de entender que puede caer en una melancolía o en una depresión y ahí va a necesitar sí o sí no solamente el acompañamiento de un psicólogo, sino muchas veces de fármacos, ¿no? De una psiquiatría, porque bueno, entran en un cuadro psicopatológicos mucho más complejos. Sí, lo que te contaba del jugador, que lo escuché, cuento porque lo escuché hoy a la mañana. Claro, pero es muy reciente esto, ¿no? Lo de Venezuela es horroroso, todavía hoy rescataron a un niño, falta mucho, es muy duro porque es algo de la naturaleza, pero también muestra la fragilidad y la finitud en forma expandida, ¿no? Qué terrible. Nos merecemos una discusión, me atrevo a decirlo, porque la propia Ernestina contó, lamentablemente, los demonios que ella estaba transitando con sus adicciones. Entonces, no nos debemos una nueva discusión en lo que puede llegar a ser la ley de salud mental, adicciones, la judicialización de situaciones que son totalmente insanas para la propia persona que lo transita y también para sus propios familiares. Sí, cuando hablamos de adicciones, la palabra lo dice, adicciones adicto, lo no dicho. Muchas personas caen en adicciones porque no pueden poner en palabras su dolor. Es probable que Ernestina... O no pueden pedir ayuda, claro. Yo lo hablé con Ernestina en su momento, en un programa que también en el que estuve charlando con ella, que claro, frente a la desaparición de un padre, frente a separaciones, frente a conflictos, a veces las personas caen en el consumo que Freud decía son quitapenas. Es un intento de que se te vaya la pena. Salud mental, se puede seguir discutiendo una mejor ley en salud mental, pero el problema no es la ley, sino la aplicación de la ley, presupuestos en salud mental, más centros de salud, más orientación. Esto de que los psicólogos empezamos a tener de unos años a esta parte, y yo te agradezco mucho, Carmen, estos lugares, para que la gente que está del otro lado sepa que la salud mental hoy es una pandemia. Hay que registrar los síntomas. Bueno, en los colegios se dan muchas charlas. La educación, es importante eso. El colegio tiene que tener sí o sí, más que materias racionales, que son importantes, salud mental, salud emocional, enseñarle a los chicos y a las chicas que registren su salud mental. En la adolescencia, que adolecen de tantas cosas, es muy importante. Esa es una etapa la salud muy mental de los la jóvenes. La contención, esto que vos decís es importantísimo porque necesitan todo un acompañamiento y en los colegios lamentablemente hay un solo profesional.
por todo el colegio en muchas oportunidades, que hace que no dé abasto. Psicopedagogo. No, Y a veces termina ni eso. recayendo en Claro. cada familia y en el bolsillo de cada familia, porque la salud mental hoy es muy cara. Bueno, luchemos porque la esto se privada haga. es cara, ¿no? Es cara, y los la hospitales. pública no tiene Claro, porque financiación. hay pocos No da profesionales abasto. y mucha gente que necesita. Claro. Pero los colegios también lo que necesitan no es gabinetes. Se terminó el gabinete. El gabinete era el lugar donde llevaban al chico o a la chica problema. Hoy necesitamos que los profesionales entren a las aulas. Sí. Un psicólogo, una psicóloga hablando con los chicos, diciéndole, ¿Cómo se hace eso? ¿Qué hay que hacer para que se haga? Bueno, Pedirlo. políticas públicas, un gobierno que acompañe también Un con gobierno que presupuestos. acompañe, por favor. Votar gente que le importe. Y Por claro, favor, que importe, que es muy importante la salud mental. El problema mental es tan la cabeza maneja todo Bueno, por eso y a veces vimos- deja sí. de manejar Y bueno, todo. sí, es la reina, ¿no? La cabeza es la reina y si no cuidamos el campo mental nos vamos a enfermar físicamente. Terrible. Eso claramente la mente es muy importante. Registrar el campo psicoemocional evita un montón de enfermedades. Cuando también. nombrás a Ernestina te vi con una carita triste. Sí, porque charlé mucho, en mis No eran redes van a amigos, ver... no eran amigos, no, pero tenías contacto charlamos con ella. mucho, y muchas veces Una salí al mujer aire con esa ella. sonrisa y que transmitía una alegría que ella adentro no la tenía. Sí, sí, pero Ay, bueno, por mi abrazo favor, a toda la que familia. descanse en paz y la vamos a recordar siempre para Siempre. que siga viva en nuestros corazones, en nuestra cabeza, en el recuerdo. Sí, totalmente. Sí, Gracias, sí. Pablo, por haber venido. Gracias a de ustedes. verdad, muy